¿Nunca te ha sucedido que te piden un documento sobre un tema que ya tienes claro, ya tienes tus ideas planteadas, pero te piden 600 palabras? Entonces empiezas a rellenar hojas innecesariamente solo para cumplir ese estándar. Pues casi eso es lo que pasa con los Crash de GBA. Es como el eslabón perdido de toda la serie de juegos que ha tenido el marsupial. Ni siquiera sabías que faltaban ahí, pero si lo analizabas incluso no fungió de puente en lo que sale a Crash Nitro Kart. Es por eso que yo me pregunto, ¿qué con los Crash de GBA? No es ningún misterio que Nintendo arrasó dominantemente con la industria del videojuego, a diferencia de lo que fueron sus inicios ambiguos con mucha más competencia. Era poco claro definir un ganador dentro de lo que eran los gigantes en ese momento, como Sega, Atari y Sony. Pero después de los 90s y principios del 2000 ya se tenía sentado no un ganador como tal, sino uno de los pilares más fuertes dentro de este mundo. Tanto así de influyente se volvió Nintendo que sucedieron cosas impensables como un juego de Sonic en la consola portátil del momento y otra igual de improbable que fueron los Crash de GBA. Si bien como mencioné pasaron casi sin pena ni gloria comparados al estrellato que fue la trilogía clásica, no son casi imperceptibles como para no mencionarlos sino destacar algunas cosas que nos trajeron estos títulos, como por ejemplo los personajes de Entrance y Megamix que llegaron para quedarse, y otros que no hay que pasar por alto, y la verdad es muy curioso tomando en cuenta el contexto de ese momento. Fue incluso algo que los fans no recibieron sino hasta la llegada de la serie de Skylanders y el CTR Nitro Fuel. Me refiero a un crossover entre Crash y Spyro. Es interesante cómo puede sacar uno que otro dato curioso de esta serie de juegos, más sin embargo casi todo se queda en eso. Porque una palabra para definir, aunque sea muy ambiguo agruparlos a casi todos así, sería meh. No son tan espectaculares como para brillar individualmente, pero en montones podría decir que son casi el mismo juego, obviando claro las diferencias entre niveles y algunas mecánicas. Se nota mucho que fueron juegos solamente hechos para cumplir la agenda, pero eso no es ni media justificación como para que el producto sea una cosa simplona y casi sin nada característico que los defina. Como cosa que no sucede con los títulos más populares del marsupial. Ejemplo, mencionar uno de estos y pensar en algo automático. Como Crash 1 y pensar en su dificultad, Crash 2 y su salto de innovación en respecto a la primera entrega, e incluso CTR y su gran sistema de carreras, y así, etcétera. Y no es un capricho mío pedir una entrega a la altura, pues esa es la función del consumidor, ¿no? Pero la excusa que casi siempre se suele poner en estos casos, al menos en los juegos de GBA, es decir, bueno, es un juego portátil, obvio no va a ser una maravilla. Y sí, obviamente no va a ser la maravilla del mundo, ni mucho menos. Pero creo yo que entre maravilla y decente es algo alcanzable para un juego portátil. Pero los Crash de GBA nada más rozan lo pasable. Como en varios casos es triste ver lo que pudo ser una saga de juegos, al menos decente, pasa a ser casi olvidable. De no ser por los detalles que mencioné hace un momento, serían un cero a la izquierda. Basándonos en todo esto que acabo de decir, ¿aún puedes disfrutar de estos juegos? Y la respuesta es claramente y obviamente cada quien disfruta de lo que quiere y como quiere. Pero es claro que ante hechos es innegable que esta saga de entregas no es ni la sombra de lo que sería un juego al menos decente de Crash Bandicoot.